Gracias por continuar con nosotros en ABC Noticias. Se encuentra en el estudio, en el foro del Canal 28, el secretario de Educación y Deporte del gobierno de Chihuahua, el doctor Carlos González. Doctor, bienvenido a este foro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues mire, la verdad es que es muy interesante y tenemos un interés muy especial en dialogar con usted para entender una situación que se está viviendo en la sociedad chihuahuense. Por un lado, nos damos cuenta y lo trascendemos informativamente del inicio del ciclo escolar. Hay ausencia de algunos maestros en aulas y los padres de familia, bueno, pues hacen ese señalamiento de que faltan maestros, no solamente en la capital del estado, sino en algunos otros lugares. Así es. En contraste, vemos en las calles, en una manifestación, precisamente a maestros normalistas o egresados de la normal, exigiendo plazas, trabajo y en manifestación porque no se los han dado o hay una situación que yo quisiera que usted nos precisara y saber, bueno, ¿por qué el gobierno del estado de Chihuahua? Porque las manifestaciones son en el Palacio de Gobierno, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, en las oficinas de la Secretaría de Educación y el reclamo, bueno, pues como sociedad parece que es al gobernador y a usted como secretario de Educación. ¿Por qué ese contraste entre una necesidad y una solución y no se armoniza? Bueno, yo empezaría comentándole que las manifestaciones se dirigen al gobierno del estado porque desde 1992 la educación está, la administración de la educación está descentralizada por aquel acuerdo de 1992 en que se modernizaba y descentralizaba la educación. Entonces, a pesar de que vivimos en un régimen de normatividad y de presupuesto altamente centralizado, la vida cotidiana de la educación se administra localmente a través de las secretarías estatales de educación. Ahora, esta aparente paradoja de falta de maestros por un lado y maestros pidiendo, más bien egresados de normales, pidiendo ingresar al sistema educativo, se entiende por la siguiente circunstancia. Normalmente nosotros hacemos una programación, una planeación en febrero que es muy escuchada de preregistrarse para entrar a la escuela, de manera que nosotros podamos tener una planeación y una programación no solamente de maestros, sino de espacios útiles, uniformes, libros de texto gratuito, mobiliario escolar. Y entonces, en un estado con mucha movilidad social y particularmente mucha migración como Ciudad Juárez, hace que los papás lleguen con sus hijos después del preregistro, llegan ya en el verano, justo en el momento en que están por empezar las clases, y eso nos genera presiones en escuelas como en regiones como Ciudad Juárez. Eso por un lado ayuda a explicar esta situación. Por el otro, hay una cantidad de vacancias que se nos van generando por jubilaciones, por promociones y desafortunadamente, pero la naturaleza es así, por defunciones de docentes que van dejando estos espacios y por eso nosotros tenemos que hacer cada año un proceso de asignación de plazas. Ahora viene la parte que explica, vamos a decir, el conflicto. El estado de Chihuahua, junto con todas las otras entidades, lo que hace es administrar el proceso de admisión con reglas que establece la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que por ley tiene, vamos a decir, el monopolio, no solamente para dictaminar cuáles son los mecanismos para ingresar al servicio docente, sino después de que se aplican esos mecanismos de selección, elaborar lo que sería la lista que antes se llamaba de idoneidad, después se llamó de prelación, hoy se llama de ordenamiento, donde finalmente la autoridad local tiene una especie de banco de datos de egresados aptos para recibir una plaza. Y las plazas se van generando por los motivos que él explicaba y tienen que ser subidas a una plataforma. De manera que
lo que se hace es ir empatando esta lista de vacancias con la lista de prelados o la lista de los que tienen derecho a una plaza. La autoridad educativa local lo que tiene que tener es mucho cuidado en que todo esto se haga en un ambiente de mucha transparencia, de mucho orden, lo cual está prácticamente garantizado porque la lista de prelación no la administramos nosotros solamente la consultamos y la usamos, no la podemos alterar. ¿Qué pasó particularmente con las egresadas de la Normal Rural de Saucillo? Ellas, cuando se dan los resultados a principios de agosto y no se ven incluidas en el grupo A, que es el grupo que tenían derecho a una plaza, hacen vamos a decir, una protesta a la autoridad local y nos dicen, oye, nosotros no estamos satisfechos con este resultado, nosotros coincidimos en que era atípico el resultado y lo que hacemos es reunir las evidencias de estas 80 egresadas de Saucillo, más otros 400 o 500 egresados de otras normales e instituciones de educación superior, y nos llevamos la evidencia a la Ciudad de México, y eso nos permitió... ¿Eso cuándo fue? Esto fue aproximadamente en la segunda, tercera semana de agosto. En agosto. En agosto. Nosotros llevamos esa evidencia, la Coordinación Nacional, en acuerdo con la Coordinación Nacional, se revisa la evidencia, ellos la revisan y coinciden en que este grupo que había estado en el grupo de rechazados, por así decirlo, tenía derecho a ingresar al grupo de los aceptados para poder tener una plaza. Nosotros, por otro lado, no teníamos la posibilidad de detener el proceso de asignación de las plazas que ya estaban vacantes, simple y sencillamente porque estaríamos violando derechos de terceros de dos grupos. Primero, los que ya estaban en el grupo A, que estaban esperando el proceso de asignación, pero incluso sobre el derecho de ellos, estábamos violando el derecho a la educación de los niños. Claro. Porque teniendo 400 grupos sin atender, bajita la mano, pongamos 30 alumnos por grupo, estamos hablando de 12,000, 13,000 niños en el estado de Chihuahua a los que les estamos vulnerando el derecho supremo a la educación, que tiene que ser tutelado no solamente por los padres, sino tiene que ser sobre todo tutelado, respetado y ejecutado por la autoridad educativa. De manera que lo que hemos estado haciendo es una actividad en dos pistas, por así decirlo. Continuar el proceso de asignación de plazas, cosa que hemos logrado avanzar muchísimo. De hecho, si todo sale bien, concluiremos muy probablemente esta misma semana. ¿Cuántas plazas? El primer banco de plazas son 1,070 plazas. 1,070. 1,070 plazas de todos los niveles y de los dos subsistemas, el estatal y el federal. Una vez que concluimos este proceso, y esto es lo que dialogamos hoy con las normalistas egresadas de Saucillo, les hemos dicho que se abre un nuevo citatorio, por así decir, porque ya teniéndoles a ellas en el grupo A, en el grupo de las que son aptas, nos permite a nosotros en este citatorio poder empezar a asignarles plazas que se nos empiezan a liberar a partir del 1 de septiembre en adelante. ¿A liberar por parte del gobierno federal? No el gobierno sistema federal. Digamos, el comportamiento del sistema educativo va liberando plazas. ¿Por qué? Okay. Porque profesores en aula que se jubilaron, etcétera. Esta es la época justo en la que se jubilan, septiembre y octubre. Es la época en que los profesores se promueven de profesor de aula a subdirector, a director, a inspector, a supervisor. Claro. Y se nos generan estas vacantes que vamos a poder ofrecerles ya a partir del 19 de septiembre, es decir, estamos a unos cuantos días, para que este grupo de Saucillo particularmente, que ha sido el que más visible ha sido, se sienta atendido. Entonces, esas han sido las dos acciones que por instrucciones del gobernador hemos ejecutado para que, por un lado, no violemos el derecho de los que ya estaban en el grupo A,
se sientan incorporados aquellos que ingresaron después al grupo A, pero por sobre todas las cosas, la atención a la educación de los niños y las niñas. Estamos hablando de cuántas plazas por asignar y cuántas ya asignados para ver el universo de cuánto fueron. Es muy probable que si hiciéramos un corte en este momento, estaríamos hablando prácticamente de 950, 980 plazas ya asignadas, lo cual le decía, es muy probable que hacia finales de esta semana habremos terminado las primeras, el primer banco de vacantes que estaban colocados en la plataforma. No crea que están escondidas, están en una plataforma pública. Y esas se nos van a agotar muy seguramente a finales de esta semana, e inmediatamente se empieza a utilizar las nuevas vacancias que no estaban en el grupo, grupo original. Ahora, esas nuevas vacancias, ¿de cuánto número estamos hablando? Mire, yo estoy pensando, mi proyección es que muy probablemente entre plazas temporales, plazas definitivas, de clave docente, estamos hablando solamente de claves docentes, y de los dos subsistemas muy seguramente estaremos ofertando entre 300 y 400 vacancias adicionales durante el resto del año. ¿Esa sería la alternativa que se les estaría ofreciendo a las egresadas de la normal? Es una alternativa, pero es muy importante que se entienda que es una alternativa totalmente apegada a la normatividad. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente logramos que ellas pasaran de un grupo de no aptos al grupo de aptos. Y estando ahí, nosotros tenemos la prerrogativa de incluirlas en el proceso de adjudicación. Hoy estuvimos a mediodía reunidos con las representantes. De hecho, firmamos una minuta donde les queda muy claro que en la proyección que nosotros tenemos de vacancias están incluidas el 100% de ellas, junto con otras más. No estamos violando tampoco el derecho de gente que es egresada de la Normal del Estado, de la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, no le están dando un trato político a esta asignación porque ellas fueron las que hicieron una manifestación y una inconformidad pública, sino que en el proceso natural, dentro de las 400, pues ellas se incorporan al igual que otras más. Absolutamente no hay un trato político, digamos, lo que hicimos fue política para convencerlas que estábamos actuando bien, pero no es un trato político, porque lo peor que puede hacer usted en el ambiente educativo es permitir que se le politice. En el momento en que se politiza la administración de la educación, inmediatamente se distorsiona. Hay que luchar por blindajes lo más gruesos posibles de los procesos educativos, de lo que son los intereses políticos. Ahora, la Secretaría de Educación en el gobierno de Chihuahua no pudiera jamás, de manera unilateral, decidir sobre ingresos si no se cumplen todos estos requisitos que la plataforma exige. Efectivamente, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente tiene una plataforma que le denomina Venus, y ahí es donde están capturadas las plazas. Y las plazas vienen en el orden que determina la propia Coordinación Nacional. Nosotros lo que tenemos es un nivel de comunicación muy fuerte con esta coordinación a nivel nacional, de manera que tengan ellos toda la información y nosotros contemos con toda la información para poder, vamos a decir, administrar el proceso. Le doy en 30 segundos un símil. Pensémonos nosotros como los funcionarios de una casilla electoral en unas elecciones federales. Usted y yo vamos a administrar el proceso, el que se lleve bien, que los votantes no se aglomeren, que no tengan ningún problema. Pero nosotros no tenemos la decisión de quién vota y quién no vota. Tenemos un listado nominal que nos envía el Instituto Nacional Electoral y nos dice: todos los que están aquí pueden votar, quien no está aquí no puede votar. El caso de los maestros. Es el caso de los maestros. Es un símil que me parece más cercano, que nos ayuda al grueso del público a entender cómo es que funciona la autoridad federal y cómo es que funciona la autoridad local. Finalmente, aunque el secretario de Educación tenga toda la buena voluntad o la disponibilidad de usted o el gobernador
de incorporar a X grupo, número de egresados de la normal, si no se respeta precisamente el reglamento o esta plataforma, pues no lo se puede hacer simplemente. No se puede hacer por otro... Pero sí pueden gestionar desde por el supuesto, inicio, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y por qué sería una gran irresponsabilidad hacer una asignación fuera de este listado? Porque este listado es el que va a utilizar el Fondo Nacional para la Nómina Educativa, el FONE. No le llegaría el chequecito, ¿no? Exactamente. Si no aparece en ese Jamás le va a listado, llegar el pago. por más que lleve 15 días o 3 meses en el salón de clases, si no fue asignado con esta lista, nunca va a ser reconocido en la nómina educativa federal, pero tampoco en la estatal, porque eso nos lo pide también la Secretaría de Hacienda local. Secretario, bueno, pues usted nos ha dado ya afortunadamente una explicación muy amplia y convincente de lo que está sucediendo en esta problemática. Finalmente yo le pregunto, ¿cómo ha avanzado el inicio del ciclo escolar y cuándo pudiera darse la bandera blanca de que se ha normalizado ya tal? Bueno, el ciclo escolar 19-20 empezó con ciertos caracteres atípicos. Uno de ellos fue precisamente una nueva metodología para el ingreso, que pasó de ser solamente un examen, que se sentaba el profesor y lo contestaba, a una valoración de criterios que nosotros esperamos que con esta relación que tenemos con la Coordinación Nacional se mejore el proceso de selección, y yo estoy seguro que ellos están abiertos. El segundo carácter atípico del arranque de este ciclo escolar fue que normalmente por los meses de abril, marzo-abril, nosotros recibíamos todos los libros de texto gratuito, lo cual nos permitía hacer el sorteo necesario, el ordenamiento necesario para en cada escuela entregar la cantidad de libros que se requerían de acuerdo a la modalidad y al nivel. Lo que sucedió en esta ocasión, por cuestiones que seguramente son de conocimiento, se retrasa la licitación nacional. Hay que acordarse que el libro de texto gratuito es único, es obligatorio y es nacional. No hay cosa de que cada estado pueda tener el suyo. Entonces nosotros recibimos de la CONALITEG, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, dependencia de la SEP, los libros con aproximadamente 3 meses de retraso. Eso nos obligó a montar un operativo en el que contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para distribuir primero los libros que corresponden a primaria, que ya terminamos, y ahorita estamos en el proceso de terminar de repartir los de preescolar y de secundaria, puesto que fueron los que llegaron más tarde. Alguien en su público podría decir, oye, pero a mí me falta el de geografía de 4º año de primaria. Sí, porque ese va a llegar hasta finales de septiembre, porque es un libro atípico. Alguien podría decir, pero en mi telesecundaria el libro de formación cívica no llegó. Es cierto también, ese va a llegar a finales de septiembre y lo repartiremos en cuanto lo tengamos. Es decir, nosotros no podemos repartir lo que no tenemos. Yo espero que hacia los principios de octubre todos los libros estén en las escuelas, y yo invito naturalmente a que a cualquier director de escuela que vea que su dotación no es suficiente, por favor nos lo haga saber rápido por los conductos que ellos conocen, sus supervisores, luego sus jefaturas de nivel, para rápido corregir esa situación, porque tenemos la promesa de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito de hacernos dotaciones adicionales para satisfacer aquellos lugares donde la demanda fue superior a nuestra planeación. Doctor, pues yo le agradezco mucho que comparta con nosotros esta información que es fundamental, porque la materia de educación pues es prioritaria en la sociedad chihuahuense, y el valor que tiene, pues hay que darle el espacio suficiente, y usted nos está informando sobre estos retos y avances que se llevan en este ciclo escolar. Yo le agradezco mucho. Encantado, cuantas veces sea necesario, porque hay muchos temas que son de interés del público, porque además está la educación media, la educación superior. Así es que encantado cuantas veces sea necesario. Pues las puertas abiertas de este noticiero, de este canal, para que usted le informe a la sociedad chihuahuense el área que a usted le corresponde. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con más información aquí a ABC Noticias.